¿Eso no es el de la patiquebrada? ¿Una oveja patiquebrada? Bueno, creo que en la Biblia no viene así, pero sí. Creo que en la Biblia no habla de que Sí. dice que sanó sus heridas, la coge en los hombros, sanó las heridas y la llave. Pero Pues, dejó a las otras 99 dejó a las otras 99 para atender a eso. y fue a buscar a esa. Pues hoy tenemos aquí a la oveja perdida Ujú. y estamos contentos. Amén. Había una mujer que decía que tenía no sé cuántas monedas, perdió una y levantó toda la casa hasta encontrar la moneda. Y cuando la encontró se llenó de júbilo porque había encontrado la moneda perdida. Por nosotros también. Y hay otro ejemplo más del hijo pródigo. Sí, tenía muchos hijos y perdió uno y... ¿no? Ah, no. y fue a buscarlo. No es esa. No, que cuando el hijo desapareció... Pero cuando- él no estaba con los cerdos ni se había gastado todo el dinero, tú. Bueno, no sé si... Estamos hablando de él, tampoco lo... Ya te hunden. Sí, ya le he Luego hecho- quieres que vuelva. Luego quieres que venga y lo estás poniendo ya, que se gastó todo el dinero, que has ido por ahí. Este es Giovanni Bueno, a ver, también. eso lo decían en reto, pero jolín, tampoco... Bueno, Jolín. pero Aparte, mire, primero que todo no le ha puesto el anillo todavía, o sea que no es. Y tiene varios fallos, ese percibimiento tuyo. Por de pronto, los hermanos aquí no estamos diciendo, ¡ay, ahora viene y le dais de todo! Y nosotros aquí, que nunca nos das nada. No, Bueno. estamos al contrario, estamos contentísimos. O sea que no pinta mucho esa parábola, Johnny. Bueno. Creo que te has confundido. Bueno, va. El único que pinta es que el padre está con los brazos abiertos siempre, eso sí. Eso ahí está bien, ¿ves? Pues Lo era- único. Pues lo único, me refería a eso, pero bueno, va. Sí, sí. ¿Y dónde está el cordero? A ver. ¿Dónde está la pata de jamón? No sé. Y el anillo que le tienes que dar y todas estas Mira cosas. ahí en la nevera, a ver si... Va a ser que no. Va a ser que no. Bueno, vamos a la Claudia, por favor. Orar, ¿sabes? Hablar con Dios para empezar la reunión y estas cosas. Sí, pues. Gracias, Señor, por este día. Y también te damos gracias, Señor, por cada uno que nos has guardado, nos has protegido. Gracias, Señor, por un día tan bello y gracias, Señor, por acompañarnos, Señor, donde que fuimos. Gracias, Señor, por la vida de Luis y también de su esposa. Y bendice su hogar, Sí, Señor. llena de tu Espíritu Santo, Padre. Y pon palabra en la boca de tu siervo, Luis, Señor, para que nos enseñe y abre nuestros corazones, nuestros oídos, en nombre de Jesús, Señor. Muy bien. Pues no sé por dónde voy a empezar. La verdad, como falta mucha gente, habíamos quedado... Pendiente del poder. Sí, sí, pendiente del poder, exactamente. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Tú no, ahorita tampoco, te libras. Estaba- Y os libres los dos. Lo que... Las palabras que habías dicho, Exactamente, sí. que era poder... ¿cuál es la otra? Honor, honra, gloria. Sí, de gloria ya habíamos Era hablado. salvación, honra, gloria, y luego nos quedaba poder, ¿no? Ujú. Bien, pues vamos a... Si lo encuentro. Luis, yo tenía una duda respecto a la clase pasada de Sí, que siempre nos das el nombre escrito en griego sí. de las palabras. Nos diste la de honra, la de gloria. Ujú. ¿La de salvación tiene alguna alguna No, ¿no? no, luego salvación luego la podemos ver como redención, que hablábamos que era de, ¿no?
la persona que compraba un esclavo, ¿no? Compraba un esclavo, pagaba por él y luego le dejaba ir, ¿no? Es de redimir, ¿no? Pero no he mirado salvación en el idioma, en griego ni en hebreo, porque la verdad que salvación no debemos de tener mucha duda, que es lo que significa, ¿no? Para nosotros. Y No lo hago tanto por el significado, sino por la traducción, cómo se pronuncia en griego. Sí, no lo he mirado. Ya. No lo he mirado. No fue una palabra así que le haya mirado la etimología ni nada, porque salvación es algo que nosotros ya sabemos, entendemos de muchas maneras y tal. Sí le he mirado a gloria, porque muchas veces piensa, ¿qué es la gloria, no? La gloria de Dios, ¿no? Pues, la presencia de Dios, ¿no? Y sabemos que es... hay una traducción que es Shekinah, ¿no? Que se tradujo, sobre todo en el Nuevo Testamento, como la presencia de Dios. Pero acordaros que había otra, que era el peso. Claro, yo quería mirar las palabras así que utilizamos mucho, pero que igual no sabemos bien de cuál es la traducción exacta. Es bien interesante mirarlo, porque yo me llevo muchas sorpresas. Por ejemplo, con Gloria me llevo una sorpresa muy bonita, ¿no? muy grata, porque da un entendimiento nuevo, un entendimiento más grande, no solamente nuevo, sino más grande, ¿no? Lo que me está pasando ahora con esto que estamos viendo, sobre todo en el Apocalipsis, es otra percepción diferente de Dios de la que tenía. Muchas veces no es que tengamos una percepción diferente de Dios, sino que la ampliamos, ¿no? Y tampoco es que la ampliemos mentalmente, nada más, sino también espiritualmente. Por ejemplo, estamos viendo ahora, cuando entramos en esas 4 palabras, yo me metí en las 4 palabras, a ver, la honra sabemos lo que es, pero digo, bueno, vamos a mirar qué más cosas, ¿no? Es la honra, ¿no? Honra es ensalzar a alguien, ¿no? Pero bueno, tiene un montón de sinónimos, ¿no? Esa palabra, ¿no? Que todos significan lo mismo, ¿no? Y luego me puse con gloria, ¿no? De salvación, ¿no? Leyendo versículos de salvación, tal. Y eso está creando una percepción espiritual un poco diferente. Ahora cuando estoy orando, veo más que antes, pienso un poco más que antes en la grandeza de Dios. El otro día lo hablamos con la reunión de los jóvenes, ¿no? Yo leí hace mucho tiempo de Charles Spurgeon, que era príncipe de los predicadores, ya lo dije muchas veces, ¿no? El bautista y tal, ¿no? Y escribe, bueno, tiene un discernimiento muy bueno, una manera de escribir muy buena y describía muy bien como Jesús, como Dios hace las cosas, muy simple, pero muy profunda a la vez, ¿no? Me gusta mucho, ¿no? Y una vez escuchaba, creo que lo comentamos una vez, la oración, ¿no? Hablando de la oración, ¿no? Decía, cada vez que oramos, por orar, ¿no? Por la mañana, por la tarde, por la noche, como decía ayer David, ¿no? En la reunión, ¿no? Gracias, Señor, por esta comida, amén. Por la mañana, Señor, ay, gracias, Padre, qué día más bonito, Señor, voy a trabajar, ¿no? O estas cosas, ¿no? ¿No? O te pones a orar por la mañana y, sí, Señor, y tengo que ir con el camión, ay, Padre, te doy las gracias por este día y ¿qué tenía que hacer? Tenía que llevar no sé qué, ¿no? Bueno, muchas veces que tenemos algo mecánico la oración, ¿no? Pero, que por la mañana no es tradicional, como decía David, está uno orando y vistiéndose. Exactamente, o algo así. Y que eso, ¿no? Es algo que oraciones. Y ¿sabéis qué decía este hombre? Que a mí me dejó, digo, uy, es como de esto que te dan un pum pum, ¿no? O una colleja. Uy, ahora mismo que tengo que tortícolis. Un plan. Y decía, estamos insultando a Dios. Uy, no, este hombre tiene una palabra buena, dura, bonita, y me sobresaltó un poco cuando dijo que estábamos insultando a Dios, que era un insulto a Dios, ¿no? Digo, uy, qué fuerte, ¿no? Pero luego me lo puse a pensar, y así es, ¿no? ¿Por qué?
Esto, bueno, pues mejor que no orar, pues sí Señor, gracias, y bueno, pues vas... pero la oración con Dios depende. Hay que ver quiénes somos nosotros, pero hay que ver quién es Él. Por eso digo, viene ahora que cuando estamos viendo todo esto, ¿no? Dice, y venía en un caballo blanco y en su lomo, y con una espada de doble filo de su boca, y en su lomo Rey de Reyes, Señor de Señores, con toda la majestad y todo lo que implica cuando venga al mundo a reinar otra vez, ¿no? Dice, ¿y cómo oras viendo el Dios que lo ha creado todo, el Dios que lo ha hecho todo, el Dios que todo lo aguanta? Dice que está sustentando toda la creación, está sustentando en sus manos, y nosotros vamos, sí Señor, gracias por no sé qué, no sé cuánto. Es una falta de respeto. Y es una falta de respeto que caemos muchas veces, y muy a menudo, ¿no? ¿Por qué? Porque oramos por religión. Religión, yo hablo de costumbrismo, ¿no? Yo cuando digo religión, hablo de costumbrismo. La Biblia habla de religión, ¿no? Habla de religión como algo bueno, ¿no? Muchas veces, ¿no? Pero yo cuando digo religión es algo de costumbrismo, que nos hemos acostumbrado a hacerlo, que no estamos echando cuenta, ¿no? No estamos echando cuenta ni quién es Dios, ni a quién nos estamos dirigiendo, ni su majestad. Por eso, cuando estamos en este curso ahora, en la primera parte del curso nos hablaba mucho de estar atentos, estar velando, estar preparados, estar conscientes de los tiempos, estar mirando las señales, pero sobre todo vivir el momento, como dice esa frase, no carpe diem, vivir el momento, ¿no? Pero vivir el momento en Cristo, vivir el momento hay una frase que se dice mucho, con Dios las cuentas cortas. O sea, si tú pecas, te equivocas, te confundes, ir al arrepentimiento y Señor, perdón, he metido la pata, Señor. No dejar, ¿verdad?, que eso se vaya extendiendo y tal, ¿no? Se me está viniendo a la cabeza ahora un versículo que se lo escuchó una persona con un entendimiento diferente al que lo escuchamos siempre, ¿no? Que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? Y yo nunca, pues siempre, no se ponga el sol, bueno, pues no dejes pasar un día sin arreglar la cuestión, ¿no? Pero el hombre este decía que cuando tú te enojas, que no dejes que la oscuridad venga sobre ti. Es un entendimiento diferente, porque dices tú, bueno, no dejo pasar el día, pero me enojo por la mañana, ahí tengo tiempo hasta por la noche de estar y uno por la noche pido perdón y ya está. No, sabemos que cuando la ira, el enojo, el rencor, estas cosas entran en nuestro corazón, ¿qué viene? Oscuridad. Es que un día completo, dejando entrar es un día completo, luego va a tardar bastante más, puedes tardar una semana o incluso te puede quedar ahí por mucho tiempo. O en ese momento, si dejas que esa ira, no dices, bueno, que no se ponga el sol, bueno, pues ya perdona, ahora mismo no, muchas veces, oye, tienes que ir a pedir perdón, tienes que perdonar, no, ahora mismo no, a mí no me digas nada, ahora mismo no puedo, no me digas, ahora no, pues ahora es el momento, no, ahora no puedo, y ya se está poniendo el sol, se está poniendo la oscuridad, porque Dios es luz, y cuando viene el pecado, viene la oscuridad. Por eso en ese versículo dice, y no deis ocasión al diablo, no deis ocasión al diablo. Entonces muchas veces tenemos que discernir espiritualmente como es la palabra de Dios, ¿no? Y sobre todo discernir quién es Dios, que eso lo vamos a ver cuando acabemos esta clase tan larga, se está extendiendo, pero bueno, está muy interesante, tiene muchas cositas, ¿no? Vamos a empezar con los atributos de Dios y esto, ¿no? Y ahí vamos a ver de verdad quién es Dios, sus atributos naturales que Él tiene, que son algo inherente al mismo. Él es omnisciente, ¿no?, que todo lo sabe, que todo lo puede y que está en todos lados, ¿no? Pero luego tiene otros atributos morales, que es el amor, la justicia, el juicio, misericordia y tal y tal. Vamos a irlo viendo, entonces vamos a ir viendo todas las facetas de Dios para conocerlo más. Pero lo que iba, de que estaba
me está gustando esto que estamos estudiando, porque al estudiar estas palabras, como estudiamos lo de la gloria de Dios, ¿qué es la gloria de Dios? Es todo el peso. La gloria significaba peso, es todo el peso de Dios. Todo lo que Dios es, ¿no? Y hablamos que el domingo pasado, como este también, una presencia de Dios muy bonita en la iglesia. Porque pues hay gente que le busca, ¿no? Y Dios se quiere manifestar, ¿no? Porque donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo, dice. Pero donde hay 2 o 3 en mi nombre, y clamando, y adorando, y con todo su corazón, pues Dios cuando quiere manifestar su presencia, que se llama Shekinah, que es la gloria de Dios también, ¿verdad? Y es todo el peso de Dios, que es lo que hablamos el otro día, que cuando Dios viene a tu vida, con esa presencia, con ese peso de lo que Él es, pone en claro cosas que hay en tu corazón. Igual hay cosas que tú tienes que cambiar, que igual te llevan diciendo tiempo a alguien, o que igual la palabra de Dios te va tocando y la vas dejando porque no quieres cambiar. De repente un día que viene la gloria de Dios sobre ti, su presencia, te lo pone en claro y dices, ay Señor, perdón, y lo entregas. Cuando sientes la presencia tan fuerte de Dios, no Señor, ahí está. Porque es cuando nos damos cuenta quiénes somos y quién Él es. Pero tenemos que ir mirando, tenemos que darnos cuenta, y me gustaría que lo hiciéramos a partir de hoy. Bueno, claro, sé que lo hacemos más veces, ¿no? Pero acordarnos de que cada vez que vayamos a orar, ver que estamos orando al Eterno, al que no tiene principio ni final, al Creador, al Dios que ha hecho todo, ¿verdad? Muchas veces vemos a Dios como algo tan, no sé cómo decir, pero como... monótono. Ni siquiera monótono, como que estás orando y estás orando a algo, ¿no? Pero en tu mente tiene que estar viendo que estás orando al Creador, al que ve hasta lo más profundo de ti. Y lo que es bueno, porque al que ve hasta lo más... Sí, es que a veces, ¿no? a veces nos engañamos a nosotros mismos, porque queremos hacerlo bonito delante de los hombres. Por En ejemplo, total no nos damos cuenta de que Dios nos está de que viendo. Dios nos está ¿Para qué viendo. nos molestamos en hacerlo bonito? Pero fíjate, una cosa buena que tiene, porque dices tú, bueno, voy a orar a Dios, conoce hasta lo más profundo de mi corazón, hasta el fallo más pequeño que tengo o el más grande, el pensamiento más oscuro, ¿no? Y dices tú, uff. Pero lo bueno de todo es que Él nos escucha, es que Él nos ama, y Él nos devuelve. Si nosotros, Él sabe quiénes somos, y a pesar de todo, nos ama. Eso es muy fuerte. Hablamos que temor de Dios es respeto y reverencia a Dios, no es miedo. Hay una diferencia. Temor de Dios, tener temor de Dios es lo que estamos hablando, saber con quién estamos tratando. Estamos tratando con el soberano, con el rey, con la majestad, con el creador, con el que todo lo ve, con el que todo lo puede, con el que todo lo sabe, con el rey de reyes y con el señor de señores, no con cualquier cosa, ¿no? Pero también tenemos que ver que Él es misericordia, Él es amor, Él es perdón también, ¿verdad? Tenemos que ver estas cosas, que tan grande es como tan grande es su amor. Perdona, Luis, ¿cómo era una parte que dice al que más, no sé qué, más amó? Porque Y dice la mujer, cuando fue a... una mujer de mala vida, prostituta, y en persona la Biblia dice que es una mujer de mala vida. Todos conocen su pecado, porque fue a casa de Simón el fariseo, y todos sabían que era una pecadora, por eso dice que era prostituta, o por lo menos una mujer que todo el mundo conocía que era, ¿no? Y entonces llega, y cuando está Jesús con los fariseos, se pone a sus pies, y se pone a llorar. Y empieza a lavarle los pies con sus lágrimas, a secarlo con sus cabellos, y derrama un perfume, ¿no? Y es cuando dice Simón, bueno, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer le está tocando, ¿no? Porque era como si era un maestro que era indigno que le tocaran, ¿no? O una mujer de mala vida. Y
Y entonces él le dice, mira, Simón, yo cuando llegué a esta casa nadie me lavó los pies, porque siempre había un criado para lavar los pies, nadie me lavó los pies, nadie me recibió con un beso. En cambio ella, desde que llegó, no ha cesado de besar mis pies, de mojarlos con sus lágrimas y de secarlos con sus cabellos. Le dice a Simón, y dice, por cuanto te digo, que al que más se le perdonó, más amó. O sea, en pocas palabras, al que más pecó. O sea, el que más pecó, pero que se arrepintió. No se puede... Es que yo sabía que no era el que más pecó. A ver, El que No, más el que más perdonó, pecó. el que más perdonó en el sentido... Jesús está hablando de la chica, ¿no? Dice, a la que más se le perdonó, más amó, ¿no? Pero hay que ver una cosa. A ver, hay A ver, Dani. No me entendiste la pregunta. A lo mejor me expliqué mal. Bueno, lo que quiero decir es que por muy pecador que uno sea, por mucho que falle, si realmente te arrepientes, Dios te está amando y a lo mejor hay otro, por poner un ejemplo, que está más arriba en la iglesia, que es un líder, y no le ama más a ese líder que al que falló. En ese momento Dios está viendo el corazón, la actitud. Pues por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros, porque fíjate que dice, al que más se le perdonó, más amó. Yo siempre que he leído eso, hasta hace unos años, pues es lo que pasa que la palabra de Dios, como siempre os digo, hay que mirarla, remirarla, estudiarla, meteros en ella, ver la historia y meditar sobre ella. Porque yo siempre leía, digo, bueno, al que más se le perdonó, más amó. A ella le perdonó más porque era más pecadora, ¿no? Pero entonces, ¿Simón no era pecador? ¿Por qué no se le perdonó a Simón? Porque estaba de soberbio, Porque no se arrepintió. Claro, eso es lo que... ¿Por qué se le perdonó más a la mujer? A la mujer se le perdonó Porque se quebrantó. porque se quebrantó y pidió perdón. Porque yo creo que esa mujer ya había pedido perdón, yo creo que eso era gratitud. Y no importó la multitud de pecados que tuviera. Exactamente. Y Pero ¿por qué el dice, al que más se le arrepentimiento. perdonó, más amó? ¿Qué le está diciendo a Simón? Que él no pidió perdón Claro. por la soberbia que dices tú. Y él tenía pecado. Uno de soberbia y otro de incredulidad. Porque mismo había invitado a Jesús, pero no creía que era Dios mismo, ni el Hijo de Dios. Incluso ya no creía ni que era un profeta, porque fíjate que dice, si este fuera profeta, se daría cuenta a quién está tocando. O sea que le ponía ya menos que un profeta. Ahí vemos varios pecados de Simón, uno de soberbia, otro de incredulidad, sin poner el pecado de falta de hospitalidad y más cosas, ¿no? Entonces vemos que Simón sí tenía mucho pecado, igual tanto como la mujer. ¿Por qué es más un pecado que otro? No. Pero al que más se le perdonó, más amó. ¿Por qué se le perdonó más a la mujer? Porque la mujer estaba arrepentida. Y Simón no. No es que los pecados de la mujer pesaran más que los de Simón, porque como estamos viendo, Simón tenía pecados bien gordos, incredulidad. Porque no vino Cristo a condenar al mundo, sino para salvarlo. Pero los que no han creído ya han sido condenados por no creer. O sea, el pecado que te lleva directamente al infierno, ese le tenía Simón. Porque era incrédulo. En pocas palabras, a veces, al que más necesita sentir su perdón y ser perdonado, como que Dios toca más a esa persona que a lo mejor uno que no tiene tanto... Por poner un ejemplo, yo lo que sé, cuando uno está hecho polvo y Dios te perdona, sientes... O sea, cuando te arrepientes, sientes el perdón de Dios, sientes un alivio, Obviamente. Bueno, pero luego otra persona que, por ejemplo, está mejor, ¿no? Que espiritualmente, que no está casi fallando, tal, mejor ni siquiera siente ese mismo peso que se saca. No sé si me explico. Perfectamente. Pero te voy a poner un ejemplo aquí en la Biblia.
de lo que estás hablando. Dice: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Estamos hablando de la tibieza. Por eso, caliente es que estás ahí viviendo el Evangelio. Y frío es que no quieres nada, ¿no? Y Jesús está diciendo: ojalá fueres frío o caliente. ¿Por qué? Porque el que es frío se puede dar cuenta que necesita en un momento. Como yo cuando fui frío, era frío, y de repente Dios me presentó el Evangelio por medio de personas, y entonces clamé por conseguir eso, y busqué la manera de conseguir eso, pero yo era bien frío, ¿no? Y el que es caliente, pero el que es tibio, es el que cree que no le hace falta, o que ya lo tiene, y se confunde. Mira lo que dice, ¿no? Pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, y me he enriquecido, y no tengo necesidad de nada. Y no sabes, dice Jesús, que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. O sea, ¿qué es el oro refinado en fuego? Cuando la Biblia compara el oro, ¿con qué lo compara? Con la fe, ¿no? Con la fe. Y refinado en fuego. Fuego es la prueba, ¿no? Pasando la fe que pasa por pruebas, cada vez es más pura y más fuerte, ¿no? Vestiduras blancas para vestirte. ¿Qué simbolizan las vestiduras? Santidad. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Está diciendo que no tiene fe, que no tiene santidad, que no está cubierto por la justificación de Cristo, y aún encima que espiritualmente está ciego. Pues dice: y te aconsejo colirio para tus ojos. Te aconsejo que busques de Dios, del Espíritu Santo, para poder ver, porque estás ciego, no ves nada. Y luego dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Y está hablando, que es lo más chocante, entre comillas, de esto, está hablando a la iglesia. No está hablando como se utiliza este versículo en el evangelismo, que hablas a la gente que no es cristiana. He aquí, estoy llamando a la puerta, y hablamos con los paganos, con los que no son cristianos, ¿no? Y utilizamos ese versículo. Pero este versículo Jesús lo estaba utilizando a una iglesia. A una iglesia. ¿Cuánta gente, y volvemos a lo del otro día, de hace 2 domingos, cuánta gente en la iglesia se cree que no tiene necesidad de nada, que ya está bien, que ya, porque un día hizo una oración? Que quiere recibir a Cristo, que haga esta oración conmigo. Ya soy cristiano. ¿Cuánta gente? Y en cambio son unos pobres, miserables, ciegos, no ven nada, no ven lo espiritual, no están cubiertos con la ropa de Cristo, no están revestidos de Cristo, no ven nada y no tienen fe. Son tibios. ¿Cuánta gente conocemos así? ¿Cuántos somos así? Hay que buscar siempre la manera de que la palabra dice, ¿se acordáis del versículo? No, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Hay que hablar de la palabra de Dios, hay que hablar de la verdad de Dios, porque en esta iglesia había tibios. ¿Y qué estaba diciendo de los tibios? Yo te vomitaré de mi boca. Suena fuerte, ¿verdad? Lo dice Dios.
Está diciendo que si yo te vomitaré de mi boca. Y a lo que vamos, ya no, si no íbamos a eso, vamos a otra cosa, pero bueno, luego vamos con eso. Y vamos a mirarlo de un poquito por encima, ¿eh? Si no... Ya acabaste con lo de las palabras, ¿no? Con lo de No, gloria si es la palabra, vamos ahora con ella. Porque, mira, te faltó una. Poder. No, y otra. No, Loor. pero Lord no viene aquí. No, no. Lord es alabanza. Lord significa alabanza. Y otra cosa más, ¿no? No, pero hemos cogido las 4 No, palabras esas que 4. vienen en el versículo que estamos leyendo. No he cogido palabras al azar. Hemos cogido las 4 palabras pensé que eran- vienen... pensé No, que no, las no, habías no, sí, sí, escogido. 9:1. no, si lo hemos leído el otro día, Johnny, no te entiendo. Vale, Lo hemos leído el otro día, Apocalipsis 19, 1. Pero eso ya. Aleluya. Hablamos la de aleluya que viene, ¿no? ¿Le Y falta luego la Biblia, hablamos Johnny? esas 4. Pero Loor, ¿qué era? Alabanza Alabanza. y solo alabanza. Sí. Lord es alabanza, significa alabanza. Pero un significado más tiene, creo, ¿eh? Bueno, no sé, yo sé qué significa alabanza, igual tiene un significado, hace una palabra diferente igual, es una manera no lo sé, no lo sé, lo podemos mirar después. Bien, nos quedaba una palabra que no nos dio tiempo el otro día, y es poder. Hay varias, en griego, creo que hay 4 o 5 palabras para poder. Sabéis que el griego es más rico, ¿no? Que la traducción en griego es más rica que la traducción en castellano, porque las palabras varían en su significado, ¿no? Hablamos, ¿os acordáis de amor, no? Que hay diferentes palabras, hay 4 palabras para amor. Yo decía 3, pero hay otra que es estorges, también en griego, que esa no la conocía yo, la miré el otro día. Y cada palabra tiene su significado. Aquí en la Biblia traduce todo por amor, pero si vamos al griego vemos que son diferentes significados y te da una lectura mucho más, un entendimiento mucho más amplio. ¿Os acordáis de Pedro, no? ¿Lo hablamos lo de Pedro? Con la palabra amor, ¿no? ¿Os acordáis? Cuando las 3 veces. Sí, Cuando sí, las 3 veces, ¿no? Fíjate qué diferencia, que lo lees en castellano y dices, bueno, pues Jesús se lo dijo 3 veces porque le negó 3 veces, ¿no? Y ahí queda básicamente eso, ¿no? Pero luego si ves la traducción en griego, cómo Jesús le pregunta si le ama con ese amor incondicional, y él ya dice que no, que le ama con cariño, que le ama como porque le quiere, pero ya no dice como antes, Señor, te seguiré a donde quieras que vayas y daré la vida por ti. No, ya no, él ya ha aprendido. Pedro ya, ¿ves? La prueba, la dificultad, el meter la pata, ¿eh? Caer, meter la pata, que te lleva al arrepentimiento. Fijaros qué diferencia. Pedro negó a Cristo, después de haber dicho que negó a Cristo, ¿no? Y venga, también, lo mismo, se arrepintió. Judas lo vendió, se arrepintió. ¿Qué pecado es más grande, el de Judas o el de Pedro? Son los 2 pecados. Son los 2 pecados. ¿Qué diferencia hay? Que Judas, el remordimiento, le llevó a colgarse de un árbol y caerse del árbol y abrirse todas las tripas, ¿no? Bueno, dicen varios sitios, uno que se colgó y otro que sus tripas se desparramaron. Lógicamente se colgaría del árbol, rompería y se cayó y sus tripas quedaron desparramadas. ¿Y qué pasó con Pedro? Pedro se fue avergonzado, lloró avergonzado, pero aprendió. Fijaros luego, después de cuando Pedro, que hasta Jesús le dice, vete de aquí, Satanás. No es que estoy diciendo que Pedro era Satanás, sino que estaba hablando de Satanás por boca de Pedro, lo estaba influenciando. No vayas, vete de aquí, Satanás. No me digas eso, yo sé bien lo que tengo que hacer. Le decía Jesús. Bien, ese era Pedro, impetuoso y tal. Después de haber fallado, llorar arrepentido, cuando le dice, me amas con amor ágape incondicional. Si hubiera sido antes, Pedro hubiera dicho, pues claro, Señor, yo daré todo por ti. No, Señor, yo te fileo.
yo te amo con cariño. Y le vuelvo a decir, Pedro, bueno, pues entonces cuida de esta gente, ¿no? Y le voy a decir, Pedro, ágape, me amas con ese amor incondicional y tal. No, Señor, sabes que te amo con cariño. Y luego al final le dice Jesús, bueno, Pedro, ¿me amas con cariño? Y dice, sí, Señor, tú sabes que te amo con cariño. Ya Pedro ya no confiaba tanto en sus fuerzas. ¿Ves qué diferencia hay? A veces fallamos, nos equivocamos y Dios utiliza eso. Yo, acordaos el otro versículo que estamos hablando, yo reprendo y castigo a los que amo. Yo disciplino y castigo a mis hijos. Dices, el que no tiene disciplina no es hijo. Entonces, ¿por qué Dios castiga y disciplina? Para que crezcamos. Cuando nos equivocamos, no castiga por castigar, cuando nos equivocamos. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando metemos la pata, cuando nos confundimos, cuando pecamos, es aprender. Es aprender. Ahí Pedro aprendió que su fortaleza era en su carne siempre. ¿Veis que Pedro era impetuoso, con ese carácter que tenía, y él le cortaba la oreja a Malco? Siempre que había, era el portavoz. Siempre pasaba algo, el Pedro, y yo, ¿no? Yo. Y luego no. Pero luego vemos otra vez cómo es cabeza de la iglesia. ¿Pero por qué? Porque Dios le enseñó que su carácter era para su ministerio, pero bien enfocado. Dios va a utilizar nuestro carácter y nuestra personalidad para el ministerio que Él quiere darnos, que Él ya ha provisto para nosotros. Pero nos va a enseñar la manera de utilizarlo. Eso se me hace conocido, porque yo a veces, cuando se me viene algo, lo hacía muy a lo loco, ¿no? Sin pensarlo dos veces. Pero en la vida no es muy bueno hacer eso, pero en cambio para Dios, en algunas cosas sí que es bueno. Bueno. No, hay decisiones que sí que sí que es bueno ser radical en algunas decisiones. Lo que hay que hacer las cosas es... No a lo loco, pero exactamente. digo... Siempre hay que hacerlas, acuérdate. ¿Cuál es la primera cosa que tenemos que hacer? Cuando vamos a tomar una decisión. Orar. Entonces ya no es a lo loco. No, a lo Es loco. orar, confiar en Dios, y entonces sí, lo que la gente puede decir a lo loco, pero tú estás No, confiando loco. en Dios. Pero ser radical no es Bueno, sí. no esperar. Por ejemplo, hay cosas que son de... por ejemplo, había cosas que no me las pensaba y ya la hacía ya, y eso no había que hacerlo así. Pero en cambio, cosas para Dios, que es algo que Dios quiere de ti, a veces no hay que esperar. Si Dios te lo dice que lo hagas ya, no hay que esperar, hay que hacerlo ya. Pero eso no es hacer las cosas, lo que eso es obediencia. Y ser radical. La obediencia siempre es radical. Bueno, pues... Bueno, depende de lo que trates en obedecer, claro. Jolín, Igual no lo digas, si trata mucho en obedecer, bueno, ¿qué le vas a hacer? Yo lo que Pero... pasa es que me explico mal, pero No, sí, el caso sí, es que se me sí, entienda. sí, sí. Yo te matizo. No, pero sí es cierto. Pero sí la obediencia es radical. Sobre todo en las cosas del reino de Dios. Para la gente que no es del reino de Dios, pues, está loco perdido. Está loco perdido. Mira, yo cuando mi hermana me decía, tienes que buscar novia y tal, no sé qué, ya, tal, mira, vétete un chat de estos, aunque sea de gente cristiana y tal, y cual, decía, no, Dios me dará la mujer y tal, ¿no? Dios me dará la mujer que Él tiene para mí, y si no, nada, pero yo sé que Dios tiene una mujer para mí, ¿no? A veces no me lo creía tanto, que conste. Sí me lo creía, pero a veces dudaba, digo, ¡ay, Señor! No me dejes quedar mal. No, es broma. Y me dice una vez mi hermana, mira, así como el camello, me puso este ejemplo, a mí me acuerdo, así como el camello tiene que ir a beber aunque tenga una jola muy grande, pues así tú tienes que ir a beber para buscar esa agua. Un ejemplo un poco raro. Estoy mirando y digo, tranquila, Dios proveerá. Y Dios proveyó. Y luego se lo dije. Digo, ¿qué? ¿Has visto?
pues es verdad. Y se quedó. Porque fue de la nada, de una casualidad, en un sitio que no iba a ir, que fui, encontré lo que Dios me tenía preparado. Eso es locura para la gente. Lo normal es que tú busques, ¿no? No, espero en Dios, Dios me lo dará. Estás loco, pero tú estás loco, pero que no, que busca, que tienes que moverte, pero ¿cómo Dios te va a dar? Yo sí, a Dios rogando, pero con el mazo dando, era otra cosa que decía, ¿no? No, ¿qué es radical? A veces radical es esperar, no hacer, sino esperar también. Radical es esperar en Dios a que Él cumpla la promesa. Depende de la cosa que tengas que hacer, aunque las dos son igual, son obediencia. Una de hacer cosas y otra de esperar que Dios te las dé, sin tener que moverte tú, porque igual no es voluntad de Dios, ¿no? Para eso tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y el discernimiento. Que el pueblo de Israel, cuando iban a la guerra, Dios les decía, pues tenéis que hacer así, 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 ¿no? Bueno, oraba el líder y tal, y Dios les daba cómo tenían que hacer. Y lo hacían de esa manera. Pero en la siguiente batalla, tenían que volver a orar. Porque se lo hacían de la manera que tal, si Dios no les decía que lo hicieran así, les daban pal pelo. Les daban la de pulpo, como dice Chema, ¿no? Entonces, ¿qué tenían que hacer? Parar y volver a orar, y que el sacerdote o el líder recibiera de Dios y decir, no, pues ahora vais a hacer de esta manera. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. No podemos decir, bueno, como lo hice de esta manera y se ve bien, pues solo lo voy a hacer de esta manera. Eso es un error. Porque estamos tratando con un Dios vivo. Un Dios que hace las cosas como Él quiere y que tiene un propósito más grande que el que nosotros pensamos. Igual nosotros pensamos, decir, bueno, lo hacemos así para que salga como la otra vez. Pero igual Dios no quiere que salga como la otra vez, sino quiere que... Y yendo a la palabra poder. Enlazamos. ¿Has visto que me era chulo de enlazar? ¿Sabes qué significa? La palabra poder, como digo, tiene varios significados. Los otros no los sé, porque no los sé, los leí, pero no... Me he quedado con uno, que es la palabra como se traduce aquí poder. Acordaros, es dunamis. ¿Os acordáis? Lo hemos dicho más veces. De donde luego sacaron la palabra dinamita. No es que sacaran la palabra dunamis de dinamita, porque no existía la dinamita. La dinamita se inventó en el 1800 y pico, creo, los chinos, algo así, no sé, hace poco, ¿no? Estos son 1800 años antes. Pero utilizó esa palabra, que significa algo así como algo muy fuerte y expansivo. Por eso esa palabra es muy buena. Yo había estudiado esta palabra, la habíamos compartido en la clase sobre el Espíritu Santo, ¿no? Cuando decía, y recibiréis poder, se traducía como la palabra dunamis, ¿no? Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos aquí en Judea y Jerusalén, en Judea y hasta el último de la tierra, ¿no? Y era la palabra dunamis, ¿no? De ahí yo un día la vi y dije, empecé a mirar la palabra esta, ¿no? Y resulta que, bueno, pues buscaron para ponerle el significado a dinamita, buscaron esa palabra en griego, dunamis, de ahí viene dinamita, porque es una palabra que expresa algo muy fuerte y expansivo. ¿Os acordáis de cuando veis una bomba, no? Por ejemplo, la dinamita o un explosivo, eso crea una onda expansiva. No es que explote, ¡pum!, ¡puf!, aquí, ya está. Sino eso explota y vemos que crea una onda expansiva, ¿no? El otro día estaba leyendo el significado de la palabra y me quedé, yo digo, mira qué bueno. Pues claro que Pablo utilizó esta palabra, porque las cosas que Dios hace no es que sean poderosas en un momento y se queden ahí, sino que se expanden. Cuando vino el Pentecostés, ¿no? Dice que estaban todos reunidos orando, medio escondidos, porque andaban buscándoles todo por ahí, con todas las puertas y ventanas cerradas, y ahí estaban clamando a Dios y tal, y de repente que vino el Espíritu Santo, ¿no? Como lenguas de fuego,
como un terremoto, ¿no? Dice como que se movía la habitación, un ruido, un estruendo, y de repente lenguas de fuego se fueron poniendo para cada uno. ¿Y qué pasó? Si fuera ese ¡pum! Golpe que digo yo, pues ahí se quedaría, y estarían ellos, oh, Señor, gracias, que te siento en mi corazón. No, ¿qué pasó? Que ese 120 que estaban aquí, ¿qué Se hicieron? convirtieron Ahí se fueron. ¡Chum! Salieron disparados, todos. en Como una explosión. personas, ¿no? Ya la primera vez que la hablaron se convirtieron en 3000. 3000. Sí, Pedro fue el que dio el discurso, que aún decís, esta gente, son pescadores, ¿cómo saben tanto? El Espíritu Santo les daba la capacidad y les dio el poder de hablar lo que tenían que hablar en diferentes idiomas. O sea, no lenguas angélicas. Ahí les dio lenguas, pero lenguas porque era donde iba mucha gente, ahí de muchos diferentes idiomas. Pues hablaban en todos los idiomas de toda la gente que venía por allí, ¿no? Pero idiomas que se entendían, idiomas, Sí, sí. ¿no? Y vemos, la palabra dunamis ahí significa eso, es un poder expansivo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos da un poder expansivo, para que seamos luz, para que seamos un referente en la gente que nos rodea. Y fijaros que muchas veces no hace falta, ¿cómo diría yo? Esforzarse o... ¿cómo es la palabra? Darse a notar. No, porque solo con nuestro mismo testimonio, no hablo testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, sino nuestro testimonio de nuestro diario vivir, ya vamos teniendo esa onda expansiva, ¿verdad? Porque si en verdad somos, y en verdad vamos cambiando, el Espíritu Santo nos va transformando, sin darnos cuenta, vamos, la gente se va dando cuenta, porque somos luz. Somos luz. Porque vivimos de una manera diferente, tenemos diferente manera de hacer, diferente manera de pensar, y como decía, no me acuerdo de quién era, decía, predica de todas las maneras, y si tienes que hablar, habla. Como que era el último, ¿no? Predica de todas las maneras que puedas, y si tienes que utilizar la voz, pues bueno, pues entonces habla, ¿no? Como que lo último es hablar, como que lo primero, dice, lo que tú eres, habla tan fuerte que no deja escuchar tus palabras. ¿Verdad? Nuestros hechos hablan más fuerte que nuestra boca. Nuestra manera de comportarnos y tal. Y ese es el poder dunamis que Dios nos da por medio del Espíritu Santo. Es un poder que choca y que expande. Vamos a ver. Yo interrumpo mucho. Es que había una persona así que no hacía falta que hablara. El jefe de reto. Solo verlo actuar, y no te hablaba, era raro que te hablara cuando estabas con él, pero solo ver cómo actuaba ya sobraban las palabras. Raimundo. Lucas 4 dice, y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esa que con autoridad y poder, dunamis, manda a los espíritus inmundos y salen? Aquí vemos la palabra dunamis. A ver si hay alguien por ahí. Noemí está en urgencias otra vez. Tiene alergia. Ya le dije si era por mí la alergia, pero dice que no, que es al polen o algo así. Digo, bueno, normal. ¿Qué palabra es esa? Y con autoridad y poder, dunamis, manda a los espíritus inmundos y salen. Ahí vemos la palabra dunamis. El poder se traduce dunamis, que aunque Jesús echaba a los demonios fuera. Jesús
es un hombre bajo autoridad y con autoridad, y da poder a sus discípulos de quitar demonios. Marcos 3. Tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran, y todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y llamó a sus apóstoles. Ellos lo acompañaban y él los iba a enviar a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Disculpa, ¿estás leyendo Lucas 4? dijiste? Estoy leyendo Marcos 3. Ah, Lucas 4 era antes, ahora Marcos 3. O sea que Jesús les daba ese poder para expulsar demonios a los discípulos. Mateo 9. Así que les mostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Autoridad se traduce también dunamis como poder para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Bueno, vemos ahí cómo se va la palabra dunamis en cada cosa que Jesús hacía, de sanar, de dar autoridad, de tener autoridad, se traduce como dunamis, ese poder, ¿no? Luego, en Efesios 6:10 dice: confortaos en el Señor. En este versículo la palabra griega es udanumao, que procede de la misma raíz que dunamis. En la Reina Valera dice: fortaleceos en el Señor, y es de donde viene esa palabra, haceos fuertes en el Señor. Eso también es dunamis, aunque con otra palabra, udanunaumon, bueno, es una forma verbal de dunamis, ¿no? Haceos fuertes en el Señor. Y en 1 Timoteo 1:12 dice: doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, el cual me ha dado dunamis, me ha dado fuerza para ello. En la Reina Valera dice: doy gracias al Señor que me fortificó, que me dio ese poder dunamis. Bueno, estamos viendo que Jesús, estamos viendo salvación, honra, gloria y poder. Estamos viendo qué significaban las 4 palabras, ¿no? Que esos eran los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que decían: aleluya, aleluya, salvación, honra, gloria y poder sean al Cordero y tal y cual, ¿no? Le estaban dando estas cosas, ¿no? A Jesús, ¿no? Estamos viendo qué significaban cada cosa de estas. Fijaros que, acordaros que la Biblia nos hace que nosotros tenemos que llegar hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, muchas de estas cosas que tiene Jesús, ¿verdad?, van a venir para nosotros. Dice que le da poder a los discípulos, ese dunamis, es el poder de Jesús mismo, que nosotros recibimos cuando decimos que sea Jesús, cuando decimos que sea Rey, Señor de nuestras vidas, que nos perdone, que le entregamos nuestro corazón. ¿Qué es lo que recibimos? Poder. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo quién es? El Consolador. ¿Y quién es? Es nuestro Señor, es Dios. Es Dios. Consolador. Paracletos, es Dios. O sea, tenemos... Podría traducir como ¿Qué? como la fuerza de Dios que actúa en nosotros. Efectivamente. Bien. ¿Nos lo creemos? No es una pregunta retórica, estoy preguntando. ¿Nos lo creemos? Y ahí encaja muy bien una parte que... Contesta. Sí, amén. Aleluya. ¿Seguro? Sí. ¿Nos lo creemos? ¿Seguro que nos lo creemos? ¿Que tenemos todo el poder de Dios en nosotros? Creo que vas a leer lo que te iba a decir. hay una donde Jesús dice que vamos a hacer mayores obras que Él porque Él está dando. Sí, O sea que sí lo tenemos. sí lo tenemos, pero nos lo creemos. La fe Ahí no mueve es. montañas, ¿no? Nuestra fe es la que... Pero es Está difícil de de ahí. creer, pienso yo, que no... Mira, somos, iba a decir ricos, pero me quedo corto. Somos multimillonarios espirituales. Ay, mi cuello. ¿Ves? Si tuviera fe... Déjame hacerlo
déjame hacer los honores con el versículo que va No a seas leer. adivino, ¿eh? A ver, No, adivino no. a ver. Ah, lo dije yo hace un tiempo en la iglesia y lo dijiste tú hace unos días. Que el mismo poder que actuó en Jesús cuando resucitó de los muertos, que eso mismo nos lo dio a nosotros. Romano, sí, pero no voy a leer eso. Pues. Los adivinos no funcionan. Aquí funcionan los profetas, maestros, evangelistas. Adivinos no. No, adivino no, pero eso es muy fuerte, es algo tremendo. Pero no estamos hablando de eso, Johnny. Déjate de... ¿Qué está en la clase? Sí, sí, que rías. Un día... Mira, un día nos va a dar una... Un día te voy a poner una clase y la vas a dar tú. No, a ver, ¿Por qué no? interrumpir y eso así de vez en cuando sí, pero tanto como... Pero no inventa. Mira, No, bueno, Nah, que es dije broma, no me lo es inventé, broma. igual no va con esto, pero no me lo inventé, ¿eh? Te sonaba que... yo no hablo de inventar. Hablo de adivinar. Acuérdate lo que es la adivinación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, con Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el que se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Mira, aquí que estamos hablando varias cosas, pero a donde yo iba, el versículo que yo iba, aunque bueno, todo está muy bueno, nos hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría, inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué nos está hablando? De que nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, Miguel, lo que hablamos antes, de que hay que tener paciencia, porque dice que Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. En su tiempo, Dios nos va a hablar cuál es su propósito para nuestra vida, en el tiempo que, en lo que va a venir adelante, no es en general, ¿no? Dios nos dice, hay un versículo que dice, lámpara a mis pies, es tu palabra y lumbrera mi camino. Dios nos va mostrando, no dice farol o faro, es lámpara y lo vemos todo. No, dice lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Dios nos va mostrando, ¿verdad? Como vamos caminando, Él nunca nos deja a oscuras. Pero igual no sabemos lo que hay más adelante, ¿no? Pero dice que nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Nos ha dado poder para conocer y para saber. Y lo más importante, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Tenemos toda bendición espiritual. Lo que pasa es que no lo utilizamos. Por nuestra poca fe, por nuestro poco entendimiento o por nuestra poca santidad. Que entonces no nos permite darnos cuenta. Mira, nunca os ha pasado, a mí ahora me pasa, antes me pasaba más, ahora ya no, de ir a ponerte un pantalón, te lo pones, o una falda, yo faldas no pongo, pero bueno, una chica sí, y meter la mano en el bolsillo, ¡oh! 10 euros, digo, ahora ya no me pasa, antes me pasaba más, o 20 euros, ¿no? Pues no sabía que tenía. Ahora ya la que la doy plancha. ¿Eh? Ahora ya nada. Ahora vi que era Ahora que ya te los coge olvidas. todos ella. ¿Nunca se ha pasado eso? Qué alegría nos da, ¿verdad? Bueno, a mí me da Cuando alegría. ando pelado no me pasa, pero... A mí me pasaba mucho cuando era soltero hace muchos años, Sí. que tenía mucho dinero y dejaba dinero aquí, dinero allá, encima del armario. Y de repente cuando no tenía dinero, ¿dónde dejé? Y me iba a dar encima del armario y tenía dinero, tal, ¿no? Dios nos ha dado toda bendición espiritual.
en lugares celestiales en Cristo. Tenemos toda bendición espiritual. Dice que nos ha dado sabiduría, nos ha dado entendimiento. Y es como cuando nos ponemos a mirar y de repente encontramos algo. ¡Ah! ¡Mira! Si buscamos de Dios, vamos a tener lo que nos hace falta. Siempre, siempre, siempre. Porque Dios nos ha prometido y nos está diciendo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. Si no la utilizamos, es porque no nos damos cuenta, porque no lo sabemos, o porque, como pasaba en el versículo anterior, estamos igual cegados por nuestro pecado, por nuestra falta de fe, por nuestra poca santidad, o por lo que sea, o por conocer poco la palabra. Pero Dios ya nos ha dado todo. ¿Por qué? Ahora sí, te toca el versículo. ¿Cómo no nos dará todas las cosas si nos dio a su Hijo, verdad? El mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos es el poder que hay en nosotros. ¿Y cómo Dios nos va a negar algo si nos ha dado a su único Hijo por nosotros? Es tremendo, ¿eh? Tenemos que utilizar lo que Dios nos ha dado. Cuando decimos que no podemos, que ya no podemos más, que no hay salida, que no entendemos nada, que ya no siento a Dios, es que ya no siento a Dios, Dios no me quiere hablar. Es por culpa nuestra, por nuestra falta de fe, por lo que sea, porque Dios, si hemos nacido de nuevo, si hemos aceptado al Señor Jesús en nuestro corazón como Rey y Señor, tenemos todas esas bendiciones espirituales, solo tenemos que utilizarlas. Y no hablo de que nosotros seamos, hablo de que Cristo vive en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y nos ha dado todas las armas para vencer. Entonces, tenemos las armas. Tenemos que buscarlas, utilizarlas y sobre todo tenemos que tener fe en que las tenemos. Y en que Dios nos las ha dado. Y en que Dios nos cuida. Y en que Dios nos sustenta. Y está ahí. Mira, hay una... Y no estoy hablando de nada de lo de... como siempre. Luego me enrollo. Pero viene al caso. A ver. La armadura del cristiano. ¿Qué simboliza el escudo? La fe. ¿Sí? ¿Sí? Sí, La fe. Para apagar todos los dardos. los dardos de fuego del maligno. Pero si nosotros buscamos escudo en el Antiguo Testamento, vemos un montón de salmos y de palabras en la Biblia que dicen: Dios es escudo alrededor de mí. ¿Sabéis qué significa eso? La fe. Si profundizamos un poco, ¿la fe en qué? El escudo es la fe, pero ¿la fe en qué? ¿La fe en que nos toca la lotería? ¿La fe en que somos más fuertes que... ¿La fe en qué? En que lo que dice la palabra de Dios que es verdad. La fe en el que dice la palabra de Dios que es verdad, ¿no? ¿Sabéis lo que es el escudo? Según pone la Biblia y tal, que se puede asemejar. Mira, está diciendo que el escudo es Dios mismo protegiéndonos. Porque dice que Dios es escudo alrededor de nosotros. Cuando el diablo nos tira esos dardos del maligno y nosotros estamos en Cristo, Dios está cubriéndonos. Todo lo que los dardos del maligno, todos los engaños, todas las mentiras, todos los malos rollos, todas las críticas, todas las murmuraciones, todo lo que el diablo te quiere poner, si estamos con la fe, con el escudo de la fe, estamos cubiertos por Dios. Y todos esos vienen contra Dios, porque Él está delante de nosotros. Es como la columna de fuego que iba. Porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y una bendición espiritual
es de cubrirnos, de protegernos, de cuidarnos. Ese es el escudo de la fe. Dios mismo es el escudo. Es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Por eso, cuando hablamos muchas veces de que si estamos desanimados, estamos bajos de fe, yo lo hablaba antes con Miguel, de que a mí me pasó, una persona andaba desanimado, él era el director de los demás líderes, pastor de los pastorcillos, ¿no? Y un día yo andaba desanimado y él dijo una cosa y yo lo tomé como propia, como que me la había dicho a mí, lo hablamos antes Miguel y yo, y a partir de ahí eso fue creciendo y cada cosa que decía o cada gesto yo lo tomaba que era contra mí y eso fue creciendo, creciendo, creciendo y el diablo me metía como quería los demás, ni se esforzaba por ese agujero, no, porque ya no estaba Dios ahí. Ya no estaba Dios ahí, porque en mí había crítica, había malos pensamientos, había contención contra esa persona que aún encima era una persona de autoridad sobre mí. Y en vez de coger y hablar con esa persona y pedirle perdón, ahí fue teniendo el tiempo. Entonces todos los dardos del diablo, ¿por qué? Porque Dios no estaba delante cubriendo, entonces me daban todos. Y cada vez iba apagando más mi fe, mi vida espiritual, y cada vez andaba más por el suelo. Hasta que, como decías antes, cuando llegas que no puedes más, entonces ya te arrodillas y dices, Señor, perdón, 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 te entrego todo. ¿Y qué dice Dios? Vete a hablar con esa persona. Y cuando fui a hablar con él, le dije, mira, que te he estado criticando, he estado pensando mal de ti, porque como me dijiste esto y esto y esto, ¿sabéis qué me dijo? ¿Qué dices? No, hombre, no, para nada. Si eso no iba contigo. ¿Fijáis cómo es el diablo? ¿Pero por qué nos ataca el diablo? Porque Dios nos escuda alrededor de nosotros. Porque no tenemos el escudo de la fe bien puesto para cubrirnos. Y eso nos pasa a todos, en muchos momentos. Nos despistamos, bajamos la guardia y ya nos empieza a meter dardos. Y cuando nos mete dardos ya empezamos a decaer ya sin fuerza. Dios es escudo alrededor de nosotros. El escudo de la fe es Dios mismo. Saber que Dios nos protege y nos cuida. Que Dios está con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién en contra? Más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así no es, que diría un gitano, así no es. ¿Eh? De ahí viene, ¿y a qué venía este? No sé, yo me he ido, como siempre, me he escapado por ahí. Pero, toda bendición espiritual. Ahí es donde somos más que vencedores. ¿Cómo sigue el versículo? ¿Somos más que vencedores? Cristo Jesús, por medio de aquel que nos amó. De aquel que nos amó. Él es nuestra victoria. Él es nuestra victoria. En Él somos más que vencedores. Sin Él, Lo que quería decir, que no pude. Que el versículo ese que dije antes, que la verdad que me anima muchísimo. Me anima y bueno, cuando me lo creí me animó y me ayuda a saber lo que Dios nos dio, porque eso es tremendo, la verdad, ¿eh? Poderse creer que Dios nos dio ese poder, al que lo recibió y al que nació de nuevo, es tremendo, creerse eso. pero yo creo que queremos bien poco. Creo que somos bien incrédulos, sí. Sí, bueno. O bien poco creyentes. Porque creo que si tuviéramos más fe, viviríamos de otra manera, haríamos de otra manera y estaríamos de otra manera. Pero bueno, Dios es fiel y paciente
con nosotros. Mira, lo que más choca, si nos ponemos a pensar como pensamos antes, siendo Dios tan grande como es, tan perfecto, tan bueno, tan santo, y que nos cuide de una manera tan linda, siendo nosotros como somos, tan fallones, retorcidos, pero cuando Dios nos mira, ¿sabéis a quién ve? ¿A quién? A Jesús. A Cristo, porque estamos revestidos de Cristo. Cuando Dios nos mira, aparte de vernos como sus hijos, está viendo a Cristo, que fue el que pagó el precio por nuestros pecados, que subió a la cruz, ¿verdad? Por eso dice, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y yo quería hablar hoy de nada, son las 10 y 10 al final, pero bueno, está bien, no importa. El infierno. Estaba yo pensando en el infierno. Sí, ahora va a empezar la clase. Fue una pequeña introducción. Es culpa mía, voy a tener que faltar yo algún día. Porque... Bueno, Adolfín. Hombre, pero no hace falta que con que te calles ya está. Mira, el infierno. Víctor, no, En la Biblia, ¿eh? Fuera de la Biblia no podemos buscar enseñanza porque no, nadie ha venido del infierno. Aunque por ahí circulan cosas en internet de gente que estuvo en el infierno y vio a John Lennon, a Michael Jackson y estuvieron y eran... Nadie ha venido del infierno. ¿Dónde podemos saber? ¿Cómo podemos saber? ¿Cuál es nuestra fuente de sabiduría para saber qué es el infierno, cómo es, dónde está? Solo esto. Si te sueñas con él, Si sueñas con él, puedes soñar. Yo sueño muchas cosas que no son verdad. Porque bueno, yo tu antes, mente... claro, yo leía Apocalipsis porque siempre me gustaba, bueno, porque era fuerte, es la Apocalipsis, la palabra fuerte, y a mí me gusta, no sé, me gustaba todo lo que Dios, no se dice en la palabra, ¿no? Yo antes empezaba a leer y eso, y bien, y luego una noche me soñé que, no sé, como estaba escrito en la Biblia, y no sé, tenía mucho miedo y veía gente como gemía, como dolor de una mujer de parto, dice, ¿no? Y había demonios y eso, y yo me soñé con él, lo pasé mal. Mira. Está como Ceci con los caballos. Sí. Se te van a venir, yo no sé si estás caqueando y dices, caballo no, que amarillo. trabajo, que no sé qué. Lo de pesadillas, ¿no? Mira, hay, antes de Cristo, como sabemos, es muy tarde, 5 minutos. No, sí, está bien. Sí, está bien. No, y a mí, disculpe, a mí de lo que estuve leyendo, y de lo que estuve viendo, donde más lo vi como claro, el ejemplo que coloca es el hombre rico y Lázaro. Que eso es... ¿Quién contó ese ejemplo? Jesús. Pero no es una parábola, no, es una historia, no es una parábola. Eso es una historia, hay que diferenciar entre parábolas, que son ejemplos, e historias. Esto es una historia, con nombres y todo, ¿no? Y ahí vemos como hay, los muertos iban al Seol. El Seol se dividía en el seno de Abraham, o paraíso, y el infierno, o Gehenna. Los que iban, que habían hecho los sacrificios, habían limpiado de su pecado, habían obedecido, habían sido obedientes, la ley mosaica, no de la iglesia mosaica, la ley de Moisés, ¿no? Iban al paraíso, que estaba debajo de la tierra, porque el Seol, que se traduce en lugar de los muertos, o Hades en el otro idioma, ¿no? Estaba todo debajo de la tierra, vale. Unos iban al seno de Abraham o paraíso y otros a la Gehenna o infierno, ¿no?
y decía que había una, bueno, todos conocemos la parábola, ¿no? Que dice el rico que está, vienen los ángeles y se llevan a Lázaro al seno de Abraham, y el otro se marcha al infierno, ¿no? Se va al infierno, ¿no? Y cuando dice el que era rico, que lo está pasando muy mal, que le mojan, que Lázaro, vemos que seguimos dándonos cuenta y seguimos viendo. O sea, que no es que estemos dormidos, sino que ahí estamos despiertos y estamos sufriendo y estamos viendo y tenemos noción de las cosas. Porque él bien que se acordaba de lo que había hecho y bien que se acordaba de que tenía 5 hermanos. Y le dice a Lázaro, vete, manda a Abraham. Se acordaba de Abraham, él también había escuchado. Fíjate cómo esa palabra habla de muchas cosas, si la diseminamos tiene muchas cosas, ¿no? Sí, se le dice padre Abraham. Padre Abraham, manda a Lázaro y tal. O sea, que él había escuchado la Biblia, el Antiguo Testamento había tal. Luego él se acordaba de que tenía 5 hermanos, estaba sufriendo, se estaba dando cuenta y se estaba dando cuenta que había desperdiciado, ¿no? Entonces dice, pues manda, y dice, mira, no se puede pasar de aquí para allá porque hay una gran sima o agujero, ¿no? Algo que no se puede pasar, ¿no? Y dice, aunque vaya alguien que resucite, no van a creer. Porque el otro día decía, no sé quién decía que a ver si había milagros para que la gente creyera, ¿no? ¿Sabes por medio de qué cree la gente? La fe viene Por el oír. por el oír la palabra de Dios. La gente puede ver milagros y animarse mucho y en 2 meses se olvidan del milagro. Mira, os cuento una cosa muy rápida, pues se nos va el tiempo, pues que yo me enrollo en una persiana. Y digo a ustedes alguna vez, de otra manera, ¿no? Una vez vino allí donde estábamos un hombre, tenía discernimiento de espíritus. Y allí donde yo estaba, si alguien estaba endemoniado, estaba atrapado, pues se cogía aparte en una habitación y los líderes, gente madura, se ponían a orar por él y tal, pero nunca se hacía en una reunión ni nada, y la gente no se caía al suelo ni nada de eso. Era un sitio bien, no, esas cosas no se hacían. Pero vino este hombre y empezó a predicar, y en un momento se puso a decir, aquí hay, el diablo está aquí, tiene posesión de personas, o algo así decía, ¿no? Y yo reprendo al diablo y que se va, y empieza a caer la gente, ¡pum, pum, pum, pum! Mira, allí no era un sitio de esto, que la gente lo ve por internet, además no estaba de moda, que se cayera la gente, bueno, tú sabes, fuiste allí, era todo lo contrario, era bien, allí la gente no podía ni gritar, venía alguien nuevo por allí de fuera al culto y ¡aleluya! Le decía una vez, 2 ya no, porque decía aleluya, la gente mirando para atrás. No, era muy ortodoxo en cierta manera, ¿no? Pues se empezaron a caer y a retorcerse la gente. Claro, nosotros así, ¿no? Porque nunca habíamos vivido eso, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Claro, el primer momento quedas así, el segundo momento vas a orar, ¿no? Y además el hombre era el que estaba orando, intercediendo y tal y cual. No fue un cuento, ¿no? O sea, que no fue uno de estos que es todo parafernalia y tal, ¿no? Que ya están con la manta esperando para tapar. Sí, pero allí, ya sabes, te digo, en Reto nunca había pasado nada de eso, ¿no? Y yo no sabía ni lo que sucedía, solo que yo estaba con un chico canario y estaba tirado en el suelo, retorcido, así. Y entonces yo no sabía muy bien qué hacer. Entonces él vino y se le puso la mano, me dice, ¿cómo se llama? Le digo, Juan. Y se pone así a orar, Juanito, Juan, en el nombre de Jesús tienes que perdonar a tu padre. Sal, espíritu de odio, sal de él, espíritu de odio. Y wow, digo, ¿y este hombre? O sea, estaba orando por un espíritu específico. Y en todo esto el chaval ya se quedó, ¿no? Se soltó. Y luego yo le pregunté, y es que el padre la había violado durante muchos años. Claro, este hombre venía de México, no nos conocía ninguno, nunca había estado en Reto, no conocía a nadie, este chaval lleva 1 mes, solo conocía al jefe, no nos conocía ninguno.
Pero él empezó a orar por la gente, claro, yo los demás no sé por lo que oraban, pero cuando vino a la humía de este que estaba yo con él, le puso la mano, empezó a orar y él sabía el espíritu que este chaval tenía, que un espíritu de odio, de rencor que le ataba en contra del padre. Y es más, que le dijo, tienes que perdonar a tu padre, perdona a tu padre. Dijo, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es el Espíritu Santo? ¿Qué poder nos da? ¿Y qué dones da? Ese de discernimiento de espíritu yo no lo había visto nunca, ¿no? Vale, bueno, esta era para que sepáis la cosa, ¿no? Había unos chicos que no eran cristianos conmigo. Y cuando llegamos para la noche a casa, me dice, oye, vamos a orar. Digo, ¡ay, qué raro! Si nunca quieres... No, yo tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. Yo tengo mucho miedo que me pase como eso. Yo quiero conocer a Cristo, quiero ser cristiano. Yo no quiero que pase así. Asustado. A los 3 meses. Se había olvidado. La fe viene por el oír. Podemos ver muchos milagros, pero la fe viene por oír la palabra de Dios, que es la que nos va a hacer. Porque el Espíritu Santo, cuando en nuestras vidas nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, por medio de la palabra de Dios. No porque veamos algo muy espectacular, porque eso nos va a asustar o nos va a dar un poco de ánimo, pero enseguida va a quedar como una anécdota. Seno de Abraham. Cuando vino Jesús, Efesios 4 dice, y llevó cautiva la cautividad. Cuando vino Jesús, murió, se fue al Seol y habló a los que estaban allí. ¿Qué pasa? Que esta gente estaban, el seno de Abraham, estaba en el Seol. ¿Por qué? Porque esta gente estaban ahí porque habían creído y habían obedecido por medio de los sacrificios. Pero Cristo todavía no había muerto y resucitado. Cuando Cristo murió, fue allí, les habló y se los llevó. Porque la sangre de los animales solo cubre el pecado, no lo limpia. Cuando vino Cristo, murió, resucitó, bajó allí y se los llevó a todos consigo. Y entonces, ahora abajo solo está el infierno. Ahora la gente cuando muere se va con Cristo. Lo vemos, bueno, tengo un montón de versículos aquí que no nos va a dar tiempo, pero la próxima vez lo hablamos, vamos a hablar sobre esto. No, o sea que cuando uno se muere se va a la presencia de Dios. Consciente. Acordaros, Apocalipsis 6. Y las almas de los que estaban allí clamaban y decían, ¿hasta cuándo, Señor, vas a permitir que siga esto y sigan matando a nuestros conservos? Espera un momento que todavía no ha llegado el tiempo. Y vemos que en la próxima vez que salen, ya salen con cuerpos, esos eran las almas. Luego ya salen con cuerpos, pues ya vino el arrebatamiento y ya está la iglesia con cuerpos y vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente. Vale, ¿qué queda abajo? El infierno, la gehenna. Pero no hay demonios. Solo son los espíritus de los pecadores. Luego hay otro que también está debajo de la tierra, no sé en dónde, que es el abismo. ¿Os acordáis de los gadarenos? Que era una legión, 600. O sea, un tío tenía 600 demonios dentro, imagínate. Uf. ¿En Gadareno? ¿En 2000? Sí, eran 2000. O 2000, no sé, bueno, una legión, sí, 2000. 2000 te vencieron. Dice, ¿quiénes son? Soy legión, somos legión, porque somos muchos. Entonces dice, no nos eches al abismo, no nos eches al abismo, mándanos a ese hato de cerdos. Y el abismo también está. Fijaros, no me acuerdo, en Números, Josué pierde una batalla y le dice a Dios, Señor, ¿por qué no me has bendecido en esta batalla? ¿Por qué hemos perdido? Dice, porque hubo unos que cogieron lo que no tenían que coger, porque Dios dijo, destruyalo todo, no cojan nada. Pero hubo unos, una familia, que cogiera cosas, ¿no? Los enterró, los metió debajo de la tienda, ¿no? Entonces, perdieron la batalla. Y Josué dijo, Señor, ¿cómo? ¿Por qué? Y dice, porque hay alguien que han hecho lo malo, ¿no? Y entonces empiezan a mirar por familias y tal, y sale esa familia, ¿no? Y cuando esa familia dice, ¿por qué habéis hecho esto? Sí, nosotros hemos cogido y tal. Entonces dice que se abrió la tierra y fueron directamente al infierno, al Seol. Entonces,
está el Seol, que es el lugar de los muertos, donde ahora está el infierno, ¿no?, en el centro de la tierra, y luego hay otro abismo, donde hay parte de los demonios. Acordaros que en las plagas dice que luego el último caballo que tal, dice que se abren las puertas del abismo y que salen un montón de demonios. Porque sabemos que hay otros demonios que están en el segundo cielo, ¿no? No sé si el primero o el segundo, dice en la esfera celeste, que es el primero o segundo cielo, no sé muy bien, que dice que son, que no operamos contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades que dominan en las regiones celestiales. En los aires. En los aires. Otros en el mar. Exactamente. Son los del mar. Vale, y luego hay otros que están en el abismo. Y luego hay un tercer sitio, preparado desde antes de que el mundo existiera, desde antes de la fundación del mundo, que es el lago de fuego, que se le van a estrenar el falso profeta y el anticristo, y es donde van a echar al diablo. Y al final de los tiempos, en el juicio final, en el trono blanco, juicio del trono blanco, todos van a ir a ese sitio. Y ese está fuera de la tierra. Ese está fuera de la tierra. Ese no está en la tierra. Al lago de fuego, que está preparado desde antes de la fundación del mundo para el diablo y sus ángeles. Y ahí van a entrar. Y luego hay otro que se llama el Tartaro creo que es, que viene en segunda de Pedro, que dice que ahí es donde están encadenados, no con cadenas, es algo espiritual, los ángeles que pecaron. Porque hubo unos ángeles que cohabitaron con los hombres, las mujeres cohabitaron y tuvieron descendencia y tal, y Dios los castigó a prisiones donde están encadenados hasta el juicio, y serán también lanzados al lago de fuego. Perdón, bueno, acaba. No, esto lo vemos el próximo día con versículos. Esto lo puedo decir yo y me queda muy bonito y muy tal. Pero vamos a verlo en la Biblia. Que faltó lo de Don Dimas, que nos dimas, pero el ejemplo más clarísimo de por qué cuando morimos los que creemos vamos a ir ante la presencia de Dios, Sí. es cuando están los dos ladrones El buen ladrón. en la cruz y él Está le mal dijo- dicho, ¿eh? No el ladrón bueno. Y le dijo, si crees, bueno, Hoy te- estarás te conmigo. digo que hoy estarás conmigo. Hoy estarás conmigo en el Vale. paraíso. Y bueno, parece que hoy dices tú, caray, ¿cómo hoy? Pero seguramente bajó al Seol justo cuando les predicó a los que esperaban en Ya Jesús se o los creían en Dios. Y entonces, bueno, que era el paraíso, que estaba en el Seol. Como dice, creo que es Pablo, ausentes en el cuerpo pero presentes en el Señor. Los cuerpos quedan dormidos, se pudren aquí abajo, el cuerpo duerme, pero el alma se va. Y luego hay Y otra luego al cosa. final del arrebatamiento, el cuerpo vuelve a regenerarse y subimos con cuerpos, y ya cuerpos glorificados arriba. Y en el milenio estaremos con estos cuerpos glorificados y cohabitaremos con los que queden después de la gran tribulación, de la ira de Dios, en la Bueno, tercera eso es parte, otra clase. o no sé qué, de los que queden ahí, pues estaremos viviendo nosotros con cuerpos glorificados. Estará el rey David, estará Jesús, y estarán los que se han salvado, han quedado de todo el Armagedón, la tribulación y todo. Y viviremos 1000 años, ¿qué será la clase de milenio? Pero no hemos podido, no nos hemos ni acercado. Con lo que dijiste me acordé de una alabanza, porque dijiste que está en el segundo cielo, que están ahí demonios, ¿no? Sí, primero, segundo, no Y sé. luego están los ángeles. Y luego está el tercer cielo, que es, pero esto es espiritual, no es que, Sí, ya, por ejemplo, los que fueron a la luna dijeron, llegué a la luna y no estaba Dios. Es mentira ¿Sabes que de Dios qué- existe. ¿Sabes de qué me acordé? De esa alabanza que dice, estamos rodeados por el enemigo, y luego dice, y al enemigo hay miles de ángeles a nuestro favor. No conozco esa alabanza, pero bueno, sí. Pues se cantaba en red. Eso Elías con Giezi, ¿verdad? ¿Os acordáis? ¿Qué? Elías iba con su criado y de repente un montón de Eliseo. ejércitos, Eliseo, le rodean y el Giezi dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y Eliseo estaba tranquilo y entonces hace una oración y le dice a Dios, ábrele los ojos a Giezi. Y cuando Giezi mira, ve que estaban rodeados
de un montón de ángeles con carros de fuego. Está el enemigo y los ángeles. Muchos pero más ángeles nuestro rodeando, favor. porque son más los que están con nosotros que los que están en contra. Bueno, la palabra de Dios es muy bonita y muy clarificadora para todo. El próximo día miramos con pelos y señales lo del infierno, para que... Está muy bien saberlo. Yo pensaba hoy que estamos hablando de que los justos para la derecha, las cabras y tal, y estamos hablando mucho del cielo, de tal, pero no estamos hablando del infierno casi. Y también hay que mirar qué es el infierno, porque estamos viendo que el milenio, que el arrebatamiento, que tal, pero también tenemos que mirar qué es el infierno, qué significa el infierno, qué habla Jesús, que fue el que más habló del infierno, fue Jesús. Porque hay gente que dice el infierno no existe. Hablaba antes con Miguel. Gente que dice, no, el infierno está en esta tierra, o... Bueno, sí, pero en el fondo, en el centro. Entonces sí hay que hablar habría que hablar en la iglesia del infierno. No es algo muy... A la gente le gustaría mucho, pero sí... Jesús habló mucho del infierno. ¿Por qué Jesús habló tanto del infierno? Y nosotros no hablamos nunca. Porque no es para asustar. Dios no pone su palabra para asustar o para dar miedo, sino la pone para que sepamos y nos cuidemos. Y nos cuidemos. Si nosotros creemos en el infierno y en el cielo, si nosotros creemos en Dios soberano y vemos cuál es una cosa y otra, vamos a llevar una vida espiritual mucho más santa. No es que nos vayamos al infierno, porque si hemos recibido a Cristo, ya no vamos a ir al infierno, ¿no? Pero, saber, yo pensaba hoy, pensando en esto iba conduciendo, cuando dice que el acta de los decretos que había contra nosotros, Colosenses 1, 13, 14, 15, pues Dios la acabó en la cruz, ¿verdad? Y dice que triunfando sobre ella y llevando a los principados, las potestades encadenados y tal. Pero lo que dice, el acta de los decretos que había contra nosotros fue clavada en la cruz. Si nos damos cuenta de lo que significa eso, ¿cuál era nuestro futuro? ¿Qué fue lo que Cristo hizo? ¿Y cuál es nuestro futuro? Eso es lo que tenía que hacernos más santos. Porque la santidad se hace mediante el amor de Dios, el amor a Dios, el agradecimiento a Dios. Ahí es como nos vamos haciendo más santos. No por esfuerzo o por... No, nos vamos haciendo más santos cuanto más nos damos cuenta de lo que Cristo, de lo que Dios hizo por nosotros. Amén. Amén. Bueno,